Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con el primer bloque de temas, analizando como para ir de lo más general a lo particular o de lo general a lo específico, qué es esto del asociativismo, por qué es importante, por qué es interesante y en relación a los servicios de cuidados. Para empezar, lo que podemos preguntarnos es por qué asociarnos o agruparnos con otras personas, ¿no? Y esto en términos generales, para cualquier actividad. En general, si uno se hace esta pregunta, algunas de las motivaciones que surgen tienen que ver con procurar satisfacer una necesidad, porque a través de la asociatividad podemos hacer algo de algún modo que no lo podríamos hacer de manera individual o en solitario, por la necesidad de sentirnos más seguros, contenidos, protegidos, por las ganas de participar de eso que nos ofrece un grupo o una asociación o un colectivo, por miedo a afrontar determinadas tareas o responsabilidades de manera solitaria, porque no sabemos todo, entonces al juntarnos con otras y con otros nos complementamos y ahí se genera este famoso plus grupal que sucede en estos colectivos, en estas asociaciones, y por el interés de experimentar una forma organizativa diferente a lo que sería, en este caso, un trabajo en solitario o individual. Entonces, de manera sintética, sí es interesante resaltar que a través de un grupo, de una asociación, de un colectivo, se satisface una necesidad y se aporta algo a ese grupo, a ese colectivo. En términos generales, entonces, el asociativismo implica y genera gran cantidad de ventajas, como venimos mencionando y vamos a seguir analizando, sin ello dejar de presentar también grandes desafíos. Por nombrar algunos, es necesario desaprender o deconstruir algunas cuestiones para poder aprender esto de trabajar con otras y con otros, ¿no? Es necesario abandonar estas teorías o ideas en donde solo se valora el trabajo individual, de modo de poder recuperar estas prácticas que son ancestrales de lo que implica el trabajo colectivo, grupal, asociativo, ¿sí? Por lo tanto, todo esto nos genera y nos pone enfrente a un desafío cultural, ¿no? Implica un cambio de mentalidad contrahegemónico en contra de estas teorías e incentivos más individualistas. Ahora bien, ¿qué puede dificultar trabajar de manera asociada, ¿no? ¿Con qué obstáculos o dificultades nos podemos encontrar al momento de trabajar y tomar decisiones de manera colectiva? Ahí podemos ver en la imagen alguna idea. Entonces, algunos obstáculos o dificultades pueden presentarse cuando la idea de formar parte de un grupo no viene desde adentro y desde los propios integrantes, sino que más bien viene de afuera, cuando los integrantes de un grupo no tienen en realidad una necesidad común, por la naturaleza misma del trabajo, que es más del orden individual o solitario, cuando hay personas que se sienten dueñas de ese grupo, de esa asociación, de ese colectivo, hay personas que expresan que tienen más necesidad que otras, se empieza a desbalancear la cuestión grupal, cuando hay debilidad en las capacidades para lograr objetivos planteados por el grupo y cuando se va generando un clima tenso que tapan los conflictos en lugar de plantearlos y que eso permita la posibilidad de resolverlos. Entonces, para empezar a definir qué es el asociativismo, podemos decir que es el proceso por el cual dos o más personas conforman un grupo y deciden reunirse de forma regular, aunque no necesariamente de manera totalmente continua, para atender demandas comunes, ¿sí?
También definirlo como un proceso que se basa en la pluralidad y en la búsqueda de consensos, ¿sí?, por sobre las diferencias o divergencias. Es el modo en que la sociedad civil, de alguna manera, asume espacios o problemas públicos e intenta, a partir de estrategias democráticas, establecer una sociabilidad fundada en la solidaridad. ¿Sí? Y este concepto de solidaridad es esencial en este campo asociativo y de cooperativismo que vamos a seguir viendo más adelante. Ahora, ¿qué actividades se pueden realizar de modo asociativo? Cualquier tipo de actividad, y acá solo por nombrar algunas, se pueden realizar compras colectivas, se pueden comercializar juntos productos que genera cada uno de manera individual, se puede compartir un espacio o maquinaria y se pueden también desarrollar en forma conjunta asociativa estrategias de servicios, ¿sí?, con eficiencia y con calidad, como por ejemplo los servicios de cuidados. Ahora, sea cual sea la actividad que se desarrolle de manera asociativa, lo que es esencial es poder sostener una relación equilibrada, justa, participativa y solidaria, como decía anteriormente. Esto me lleva a rápidamente poder comentar este concepto de inteligencia colectiva que atraviesa a los grupos, a los colectivos, a los grupos asociativos, ¿no? Antes de pensar qué es esto de la inteligencia colectiva, veamos lo contrario, ¿no? ¿Qué sería un grupo asociativo no inteligente? Aquel que dedica muchos esfuerzos a las peleas internas, que compiten, en donde cooperando en realidad ganarían mucho más, en donde no hay continuidad, ya sea de acuerdos, de planes, decisiones, ¿sí?, donde se duplican tareas, ¿sí?, no hay una buena organización y distribución de esas tareas, en donde hay incapacidad para adaptarse a los nuevos problemas que plantea el contexto y en donde hay una interdependencia quizá entre personas, tareas, responsabilidades de manera innecesaria. ¿Qué sería un grupo asociativo inteligente? Es aquel que realiza colectivamente su misión y sus objetivos, que construye sinergias, ¿sí?, que todos tiran para el mismo lado, en donde se integra el bienestar individual con el colectivo, en donde se socializan y se comparten y complementan las ideas, en donde se aprovecha la diversidad, se reconoce y se plantean los conflictos y se intenta resolverlos. Aquellos también que tienen una estructura horizontal, participativa, ¿sí?, regidos por la cooperación, en donde se aceptan las diferencias pero hay un proyecto común, en donde hay solidaridad entre los integrantes y también se traduce en una red de contención, protección y cuidado para las personas integrantes de ese grupo asociativo. Les vamos a dejar un video a modo de ejemplo de lo que evidencia, digamos, cómo puede funcionar un grupo asociativo con inteligencia colectiva. Se los vamos a dejar disponible. Por último, para ir reflexionando, las y los invitamos a pensar el porqué y el para qué de un grupo asociativo de cuidadoras y cuidadores domiciliarios. ¿Cuál sería la motivación? Y algunos disparadores que les proponemos para ir pensando. ¿Qué esperarían de un grupo de trabajo? ¿Qué esperaría que me aporte ese grupo asociativo? ¿Y qué puedo aportar yo a ese grupo, ¿no? ¿Qué me motiva para participar de ese proyecto? ¿Cuán prioritario es un proyecto asociativo, colectivo para cada uno de nosotros, de ustedes? Y también, no menos importante, ¿qué temores tienen, digamos, de pensar en formar parte de un grupo asociativo de trabajo? Son algunos disparadores que les vamos compartiendo, que vamos a retomar en los encuentros y en las distintas sesiones
tanto sincrónicas como asincrónicas que vamos a continuar teniendo en este curso. Les dejo un saludo y retomamos próximamente con más contenidos. Gracias.